poder estar en este lugar junto con otros hermanos, alabándole a Él, sintiendo su presencia, expresando tu gratitud por todo lo que Él ha hecho en ti. Dentro de pocos días se cumplirán 3 años de aquella pandemia, de aquel histórico e inolvidable 14 de marzo del 2020, cuando en todas las naciones de la tierra se decidió meternos a todos en nuestros hogares. Y allí fue donde el Señor trató con muchas vidas, con muchas personas que no vivían una vida consagrada, una vida comprometida, personas que decían que no tenían tiempo para leer la Biblia y estudiarla. Fue en aquellos días cuando el Señor nos dio una oportunidad histórica. Y fue en aquellos días donde me venía constantemente a la mente estas palabras de nuestro Señor: anda, pueblo mío, y entra en tus aposentos. Cierren tras de sí sus puertas. Escóndanse un poco, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque aquí yo salgo de mi lugar para castigar a los moradores de la tierra por su maldad contra mí. Y la tierra se cubrirá de sangre y de muertos. Estas palabras golpearon nuestros corazones en aquellos días de una forma tremenda, porque sabíamos que Dios estaba sacudiendo a las naciones de la tierra. Pero también sabíamos desde el primer momento que era un tiempo de trato para la iglesia del Señor. Un tiempo en el que Dios probaría nuestra fe, un tiempo en el que muchos volverían a reconciliarse con Él y empezarían una vida nueva. Por eso el Señor decía ya en su palabra: escóndanse un tiempo, cierren las puertas, entre tanto que yo paso por las naciones de la tierra. Y el Señor obraba fuera y dentro. Y miles de personas en aquellos días se acercaron a nuestro Dios por primera vez en su vida y le conocieron y le entregaron sus vidas a nuestro Dios, al Rey de Reyes y al Señor de los Señores, al cual le queremos hoy dar toda la gloria y toda la honra. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Rey de reyes, Señor de señores, admirable, consejero y un fuerte Manuel, Dios con nosotros, el Cordero que fue inmolado, el signo de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Rey de reyes, Señor de señores, admirable, consejero, Dios fuerte, Manuel, Dios con nosotros, el Cordero que fue inmolado, el signo de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Canten al Señor ustedes. Rey de reyes. Quito. Sí, Señor. Consejero. Dios con nosotros. El Cordero que fue inmolado. Aleluya. De tomar el poder, las riquezas. Aleluya. Vamos todos. Fortaleza.
sabiduría. Dale sana honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias. Quiero darle saludos de parte de Elena, mi esposa con la cual hablaba esta mañana. Ella está en Madrid con mis hijas y con mi yerno y con mi nieto, porque han ido a un concierto cristiano y van a estar allí el fin de semana en Madrid. Llegaron ayer, van a estar hoy en ese concierto y mañana ya vuelven otra vez a casa, a Tenerife, para el culto a la tarde. Y ella me decía cómo me gustaría poder estar con mis hermanos en esta mañana, en esta reunión, pero debido a una situación que pasó con nuestra hija Miriam, que tiene que comenzar justamente, miren por dónde me acabo de dar cuenta ahora mismo, el día 14 de marzo. El día 14 de marzo del 2020 fue cuando el gobierno en España, por lo menos, dictaminó el confinamiento, el estado de emergencia, de alarma, y el 14 de marzo, 3 años después, mi hija Miriam comienza un tratamiento para su enfermedad que se llama esclerosis múltiple. Así es que las vueltas que da la vida, ¿verdad? ¿Quién lo diría en aquellos momentos lo que iba a suceder 3 años después? Pero hemos visto su gloria durante todos estos años. Hemos quedado realmente sorprendidos y seguimos estando sorprendidos por la cantidad de personas que en muchas naciones de la tierra en aquellos días entraban en contacto con nosotros a través de correos, a través de mensajes, de llamadas, y no dejamos de sorprendernos cuando viajamos por algunos de los lugares donde nos invitan o donde hay hermanos que se quieren juntar, como por ejemplo aquí en San Francisco. Recién hemos estado en Las Vegas y también ya veníamos anteriormente de Miami. No nos dejamos de sorprender de ver hermanos que conducen horas y horas y días incluso, y hermanos que vienen en avión haciendo un esfuerzo tremendo para estar en estas reuniones, y la verdad es que les agradezco de todo corazón el esfuerzo que muchos de ustedes han hecho para poder estar en esta mañana en este sitio. De verdad que el Señor les bendiga. También mando saludos, hablé con él esta mañana, nuestro copastor de la iglesia en Tenerife, Anderson, que espero que algún día pueda venir por aquí, por estas tierras, y también lo puedan conocer a él y él pueda también ministrar. Él manda saludos. Anoche tuvieron una vigilia de oración en una de nuestras iglesias allí en Canarias y estuvieron orando por esta reunión en esta mañana. Él manda muchos saludos y gracias al Señor por su vida también. Una de las cosas que quisiera decir, no lo he dicho en estos días, pero quiero decirlo en esta mañana. A mí no me importa que la gente reenvíe los devocionales, y cuando tengo tiempo, apenas tengo tiempo últimamente, a veces ni para comer. Ayer, ustedes saben que estaba aquí y no pude comer, era imposible comer. Me venía a la mente ese versículo que decía que Jesús y los discípulos no tenían tiempo ni para comer, ¿verdad? Y ayer no comí aquí porque eran todos saludos y fotos y estas cosas que a ustedes les gusta tanto, ¿no? Entonces, a mí no tanto, pero bueno, no me queda otro remedio, ¿no? Entonces, no me importa eso, que reenvíen mensajes, que reenvíen lo del pastor online, los cultos. Lo que no me gusta, en absoluto, son los oportunistas. Son las personas que, con mi nombre, con el nombre de nuestro ministerio, Centro Evangélico Vida Nueva, con mi cara, abran páginas en Facebook o en YouTube o donde sea, y después incluso se dediquen a pedir dinero en mi nombre. Ustedes saben que yo no pido dinero ni nada a nadie. No pido nada. Me quedo muy sorprendido cuando hay hermanos que vienen y te dan un regalito, te dan un sobre o lo que sea, porque yo sinceramente yo
no pido nada, ni aprovecho estas oportunidades que tal vez otro las podría aprovechar. Pero yo no pido dinero jamás, ni aquí en presencia de ustedes, ni a través de las redes sociales. Entonces, si en algún momento ven mi fotografía o ven una página ahí en Facebook o un canal en YouTube donde hay alguien que, José Manuel Sierra, Centro Evangélico Vida Nueva, y ahí hay predicaciones, le cambian el fondo, a veces ponen unos fondos horribles. Si por lo menos pusieran unos fondos, ¿cómo se llama? Fondos, ¿cómo lo llaman? Unas carátulas bonitas, pero es que a veces, hermanos, ponen carátulas o fondos que dan miedo, parecen el anticristo, y ahí me ponen en medio, ¿no? El Armagedón. Y yo digo, sí, ni gusto tienen, son hasta vulgares en la forma de presentar su ministerio o como se llame. Entonces, si alguien quiere reenviar los cultos y tal, yo no tengo ningún problema, no es mi palabra, es la palabra del Señor. Y que la palabra corre y sea glorificada y mucha gente sea interesado por el Señor a través de lo que ustedes reenvían, amigos, parientes, conocidos, etc. Pero ya digo, no me gustan los oportunistas, no me gusta que utilicen mi nombre, mi cara, mi ministerio, nuestro ministerio, para lucrarse o para hacerse conocidos o para hacerse famosos. Si ponga su nombre, no ponga el mío, no usurpe una identidad. A lo mejor a usted le hubiera gustado ser José Manuel Sierra, yo qué sé, si tiene ese complejo de inferioridad, pues hermano, Dios lo bendiga, pero no usen mi nombre, nuestros nombres, mi fotografía, para incluso pedir dinero para levantar un templo. Hace tiempo me mandó alguien y me dice, ¿van a construir un templo? Digo, ¿dónde? No, usted está pidiendo dinero para levantar una iglesia. Yo no estoy pidiendo dinero a nadie. Otra vez alguien pedía dinero para los niños pobrecitos de África, porque habían oído que nosotros trabajamos con niños pobres en África, en Kenia. Entonces, tengan cuidado con esas cosas. No, bueno, usted con su dinero puede hacer lo que le dé la gana, a ver si me entiende, como si lo quiere mandar al Papa de Roma. A mí me da igual. A mí me da igual lo que usted haga con su vida y con su dinero. Pero tengan cuidado porque hay gente sin escrúpulos. ¿Se puede decir aquí la palabra sinvergüenzas? Bueno, ya la dije. Ya la dije. No, es que a veces una palabra normal para nosotros es terrible para otros, ¿no? Y hay hermanas que me dicen, usan una palabra, dicen, no, nosotros decimos, yo lo eché, le dije que se fuera, pero algunos de ustedes utilizan una palabra para que una persona se vaya. No diga eso, por favor, no diga. Eso para nosotros es terrible, esa palabra jamás en mi vida me atrevería yo a decirla. Porque para nosotros los españoles es una palabra muy, muy fuerte, terrible. No le voy a explicar lo que es, porque hasta me da vergüenza decirlo, ¿no? Y entonces uno tiene que tener a veces cuidado, porque dices una cosa y lo dices tan normal y te escriben, pastor. Y estiran así la palabra, pastor, lo que usted dijo. Por ejemplo, nosotros, y perdonen, nosotros en España utilizamos una palabra para cuando hay un desorden, cuando hay un caos, ¿no? Por ejemplo, imagínense, yo entro aquí y todo está tirado, todo está desordenado, es un relajo esto, ¿no? Y nosotros decimos, esto es un desmadre. Un desmadre, es un despelote, como dicen los argentinos, es un caos, un balagán, como se dice en hebreo, ¿sí? Y entonces me escribían y me decían, pastor, ¿qué ha dicho? Digo, un desmadre. No, pastor, igual. En fin, ustedes ven los correos bonitos, pero los feos me lo mandan a mí por privado. Y ahí me llaman de todo, ¿no? Bueno, hermanos queridos, dicho esto, a mí me gusta siempre cuando tenemos un tipo de estos encuentros o actividades, en uno de los mensajes, hablar de los acontecimientos finales, ¿sí? Es un tema que a mí me apasiona, llevo muchos años estudiando las profecías bíblicas y yo creo que en esta mañana, viendo el hambre que hay de parte de ustedes hacia la palabra del Señor, yo creo que sería bueno que reflexionáramos un poquito acerca de los acontecimientos finales. ¿Les parece? Cierre sus ojos un instante, por favor, y vamos a orar y pedir la bendición de Dios para esta palabra que hoy el Señor quiere compartir con todos y con cada uno de nosotros. Padre, te doy muchísimas gracias por este privilegio tan maravilloso que nos estás dando de poder estar aquí esta mañana juntos
con tantos hermanos y también con hermanos que ahora mismo nos están siguiendo también por las redes, por Facebook, por Zoom, por los cuales también oramos, Señor, y pedimos que tu palabra caiga en buena tierra, en corazones sedientos y preparados y dispuestos para aprender más y más de ti, Señor. Dirige esta reunión, esta exposición de tu palabra, y que seamos gratificados por traer una palabra a nuestras vidas en esta mañana. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Espero que no se me caiga agua. No, esperen. Todavía no he empezado y ya están aplaudiendo. Ustedes son gente de fe, ¿eh? Ustedes son gente de fe. Bueno, en segunda de Tesalonicenses hay dos cartas que el apóstol Pablo, por lo menos que tengamos en la Biblia, le escribió a esta congregación donde estuvo muy poquito tiempo, porque hubo una terrible persecución y el apóstol Pablo tuvo que salir huyendo. Probablemente le escribió más cartas, pero en nuestras Biblias tenemos solamente dos. Una que se llama Primera de Tesalonicenses y una que se llama Segunda de Tesalonicenses. En el capítulo 2, verso 1, la palabra del Señor dice así: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Verso 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado del medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Siempre me ha llamado la atención el nivel, la profundidad de enseñanza que Pablo emplea en esta congregación en la que estuvo muy poco tiempo al frente de ella. Algunos comentaristas dicen que el libro de los Hechos nos relata una estancia muy breve, muy corta en Tesalónica, por lo menos en la congregación, pero algunos creen que estuvo, digamos, como en una casa aparte, el apóstol Pablo durante un tiempo afincado en esta ciudad. Bueno, sea como sea, lo que está bien claro es que el apóstol Pablo toca una serie de temas en esta carta y en la anterior, que para muchos cristianos sigue siendo un misterio y algo casi incomprensible lo que el apóstol Pablo está contando en estas cartas. Porque él habla como si los hermanos que van a recibir la carta supieran de lo que Pablo está hablando. Y es una lástima, por no decir una tragedia, que muchos cristianos, gente que ha estado toda la vida supuestamente en una congregación, congregándose, no tengan ni idea de los acontecimientos finales, de lo que se llama escatología, y cómo poner en orden
los acontecimientos finales y cómo poder saber o discernir en qué tiempo de la historia del programa profético de Dios nos encontramos. He tenido incluso experiencias con algunos pastores que me han dicho en privado: yo no predico y enseño nunca de las profecías de los últimos tiempos, ni del Apocalipsis, ni de Ezequiel, ni de Daniel, porque no tengo ni la más remota idea de dichos temas. Y el libro del Apocalipsis debería ser uno de los libros más leídos por la iglesia del siglo XXI. Porque podemos asegurar que somos la generación más próxima, más cercana a estos acontecimientos que hemos leído en esta mañana que ninguna otra generación que nos ha precedido en el pasado. Se lo puedo asegurar. Nosotros hoy en día disponemos de una información prácticamente en tiempo real de acontecimientos que si los hubieran oído o visto nuestros hermanos de otros tiempos y de otras generaciones, hubieran discernido inmediatamente que queda poco para los tiempos finales. Pero tengo la sensación de que hay muchos creyentes que viven como bajo ese espíritu de ignorancia, de frialdad o de indiferencia que caracterizó a la generación de Noé, que dice que días antes del diluvio no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Se casaban, hacían planes de futuro, eso es lo que significa. Hacían planes de casamiento, se daban en casamiento, compraban, vendían, viajaban, iban de un lugar a otro creyendo que les quedaba mucho tiempo y les quedaban horas para ser destruidos y arrasados por las aguas del diluvio. Jesús dijo, nuestro Señor Jesucristo, que cuando Él viniera sería como los días, como los tiempos de Noé, que no entendieron, y temo que muchos no sigan sin entender la urgencia, el tiempo en el cual nos encontramos. Por lo tanto, el libro del Apocalipsis no se escribió para asustar, para confundir a la iglesia, sino más bien todo lo contrario, para animarla, para darle información verídica de lo que iba a ocurrir, para que aquel día no nos sorprenda a nadie como ladrón en la noche, sino que estemos velando y orando y preparados y podamos en todo momento saber en qué momento de la historia nos encontramos. Me preguntaban hace unos días si yo creía en el tema de las dispensaciones. Y le pregunté a la persona que me hacía dicha pregunta, ¿qué entiende usted por dispensaciones? ¿Qué es para usted el tema de las dispensaciones? Y me dijo, bueno, es como si dividiéramos la historia desde Adán y Eva hasta nuestros días en diferentes períodos y analizamos cada bloque de la historia y vemos que Dios, que es el mismo, que no cambia, que es inmutable, que en Él no hay sombra de variación, actúa y se da a conocer de formas diversas a lo largo de la historia. Y le dije, si para usted eso son las dispensaciones, claro que por supuesto creo en eso. Porque si vemos cómo Dios trataba con Adán y Eva antes de la caída, es completamente diferente a cómo Dios trató durante un periodo en el que no había conexión directa con Dios, ni siquiera sacrificios, ni siquiera un texto de la Biblia, pero Dios seguía tratando con el hombre. Y vemos cómo Dios trató con el pueblo de Israel a través de lo que llamamos nosotros la ley o el Pentateuco. Y vemos cómo Dios trató a través de los jueces. Y vemos cómo el Señor se dio a conocer en la monarquía que empezó con el rey Saúl, ¿verdad? Y así vemos cómo Dios ha ido manifestando y ha ido revelando progresivamente su proyecto eterno para la humanidad y las naciones. Y uno tiene que saber en qué tiempo de la historia se encuentra para saber cuáles son y cuáles no son las señales que a nosotros nos corresponderá ver y experimentar. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo dijo en cierta ocasión, mi generación, la generación en la que Él vivió y lo conocieron a Él, es una generación perversa y maligna, que siempre está pidiendo señales, pero ustedes no verán ninguna otra señal más que la señal del profeta Jonás? Y Él explica en qué consiste la señal del profeta Jonás. Él dice, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches,
Así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra, hasta que Él sea levantado, y cuando Él sea levantado atraerá a los hombres hacia Él. Esa fue la señal fundamental que vieron las personas de la generación del Señor Jesús. Pero sin embargo, en la época de Noé, esa señal no la vieron, sino vieron la señal del diluvio. La generación que salió de Egipto no vio el diluvio, no experimentó la confusión en Babel, pero sí vio la señal tremenda que la recordarían y la seguirán recordando hasta el final de los tiempos, de que fueron una nación de esclavos en Egipto y por fin lograron salir victoriosos y libres de esa esclavitud que duró siglos, rumbo a la tierra prometida. Fue la señal que a ellos les tocó. Pero nosotros no hemos visto ninguna de esas señales. No hemos visto el diluvio, no hemos visto la destrucción o la dispersión de los que querían construir la Torre de Babel, no hemos visto la resurrección de Jesús ni su muerte, no hemos visto la liberación de la esclavitud de Egipto, ni el transcurrir el peregrinaje por el desierto hasta entrar en la tierra de Canaán. Nosotros no hemos visto nada de eso. Tenemos información por las páginas de la Biblia, pero no las hemos vivido en carne propia. Pero eso no significa de que nuestra generación, nuestros tiempos finales, no verán ciertas y determinadas señales que otros no vieron, pero que nosotros, lo más seguro que también las podamos ver. Entonces, no esperemos lo que no nos corresponde ver ni recibir, pero sí tenemos que estar preparados para lo que sí nos corresponde experimentar, ver y vivir. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Tesalónica, él les está hablando en un nivel de madurez y de profundidad que ellos ya conocen y dominan. Porque para ellos no es un misterio, no es la primera vez que oyen hablar de un personaje llamado por Pablo el hombre de pecado. La personificación del pecado es la antítesis, es lo opuesto a lo que fue el Señor Jesucristo, que fue la personificación del orden, la personificación de la santidad, la personificación de la verdad. El hombre de pecado es el opuesto a como fue nuestro Señor Jesucristo. Su característica principal es que es un hombre de pecado. El pecado lo domina, el pecado lo controla, el pecado lo dirige, el pecado es la señal de identidad de este personaje político que se ha de levantar próximamente. El hombre de pecado, nadie lo llama así, solamente Pablo en la Biblia. Pero añade un adjetivo más, dice que es el hijo de perdición. No lleva a la gente a la verdad, lleva a la gente a la perdición, a la condenación eterna, a la mentira. Y así como la verdad te hace libre a través de Cristo, este hombre te lleva a la muerte por la esclavitud que produce la mentira en el corazón y en la vida de las personas que le siguen. Pero añade otro calificativo más, y es el que aparece en el versículo 9, que lo llama inicuo. La palabra inicuo, un sinónimo de inicuo, sería malvado, perverso, injusto. Fíjense, toda la información que estamos teniendo simplemente con 3 nombres: hombre de pecado, hijo de perdición e inicuo. Desde el primer libro de la Biblia hasta el último, los nombres son muy importantes. El nombre define lo que tienes delante. Por ejemplo, si yo digo Coca-Cola, todo el mundo sabe lo que es, cómo sabe, etcétera, etcétera, porque se han ganado un nombre a nivel mundial con una reputación o una fama con ese nombre. Cada uno de nosotros tenemos un nombre que nos diferencia de la persona que tenemos a nuestro lado. Incluso cuando uno va a la Biblia se encuentra que Dios recibe diferentes nombres o calificativos. Por ejemplo, esta mañana aquí se mencionó el nombre Adonai. Adonai es el nombre que se emplea solamente para hablar de Él, del Señor. Adonín sería mi Señor, Adoneno sería nuestro Señor, y así sucesivamente. Pero si le quiero hablar a un Señor nunca lo voy a llamar Adonai, lo voy a llamar Baal. Baal, sí, Baal significa Señor. Por eso dice la Biblia que Sara le llamaba a su marido mi Señor, Baalí. Atá Baalí, tú eres mi marido.
Y vemos en la Biblia que el primer nombre que nos da la Biblia como dato informativo acerca de ese Dios creador es un nombre en plural, que es el nombre Elohim. Bereshit bara Elohim et hashamayim bet haaretz. En el principio creó Elohim. La traducción literal sería dioses, porque todo lo que termina en in es el plural masculino en hebreo. Pero es que es un término polivalente que no solamente hace referencia a Dios, a la pluralidad de Dios, sino también se emplea, por ejemplo, cuando vamos a los 10 mandamientos. Dice, Lo yisher leja Elohim al panay. No tendrás dioses, Elohim, delante de tu cara, delante de tu rostro, para postrarte ante ellos y adorarlos. Es decir, que en Génesis 1:1 aparece el nombre Elohim para hablar del Dios vivo y verdadero, y en Éxodo 20, los 10 mandamientos, dice, no tendrás Elohim, no tendrás dioses. Y hay un salmo que dice que Dios está en la reunión de los Elohim, en la reunión de los dioses. Y algunos malinterpretan el texto diciendo, hay un politeísmo, así como en la mitología griega o romana, que había un montón de dioses. No, es que a los jueces, por sus funciones de impartir justicia, se supone, se les llama también Elohim, porque tienen la capacidad de hacer algo que es intrínsecamente de Dios, que es impartir justicia. Luego es un término polivalente que se puede emplear para distintos personas en la Biblia o cosas. Así que tenemos por una parte Elohim, tenemos por una parte Dios, tenemos por otra parte Adonai, tenemos por otra parte Rafa, tenemos tantos nombres de Dios, es el mismo Dios, pero a través de cada uno de sus nombres podemos descubrir la esencia de Dios. Hasta que después de un tiempo, Moisés, cuando quiere volver a Egipto para sacar al pueblo de la esclavitud, le dice a Dios, allí hay un montón de dioses, hay un politeísmo tremendo, hasta el faraón es un mismo Dios, y lo adoran como el hijo del sol. Cuando yo vaya a Egipto, ¿quién me manda? ¿Qué Dios te ha capacitado? ¿Qué Dios te ha comisionado? Y entonces Dios le revela el nombre y le dice, diles a los hijos de Israel que el que te envía es el yo soy. Es una traducción, tratando de traducir una expresión que en castellano ni en ningún idioma del mundo tiene una traducción literal, porque el verbo liyot, que es el verbo ser o estar en hebreo, en tiempo presente no existe. Es como en inglés el verbo to be, ¿no? I am, you are, ¿no? En hebreo, el yo soy, el verbo to be, para que me entiendan, en presente no existe. Yo no puedo decir yo soy Manuel. ¿Cómo se diría entonces yo soy Manuel? Yo, Manuel. Como Tarzán, ¿no? Yo, Jane, tú, Jane, yo, Tarzán, ¿no? Sin verbo. Si te hablas sin verbo, así lo entendieron mejor, ¿no? Bueno, está bien. De eso se trata, de que entiendan. Pues cuando alguien te dice Aní y te dice su nombre, te está hablando en presente. Claro que se puede hablar en pasado. Y existe el tiempo pasado. Y allá, o yo seré. Pero cuando te hablan sin el presente, es porque te está hablando en tiempo presente. Porque no existe tiempo presente. Entonces, el Señor es mi pastor. En hebreo es Adonai Elohim. Es decir, yo pastor. ¿Vale? Entonces, cuando el Señor le dice a Moisés que te manda el yo soy, es una adaptación de una expresión que no se puede traducir literalmente, porque sería yo seré el que seré, algo así muy extraño que en español o en cualquier idioma no resulta familiar esa expresión, ¿no? Pero también tenemos al Señor Jesucristo con muchos nombres en la Biblia. Lo tenemos como el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz, el alfa y la omega, el Cordero de Dios, la raíz de David, ¿verdad? El león de la tribu de Judá, el Cordero de Dios, etcétera, etcétera. Es la misma persona, pero un montón de calificativos para que sepamos lo que hace y lo que es. Y del Espíritu Santo exactamente igual. Tenemos Espíritu de verdad, Espíritu de gracia, Espíritu de adopción, Consolador, Espíritu Santo, Espíritu de adopción. Es el mismo Espíritu, pero según lo que hace,
recibe un nombre para que lo conozcas y veas en la multiplicidad de nombres la variedad de ministerios, de funciones y de operaciones que puede hacer la figura del Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso cuando incluso hablamos en la Biblia de este personaje siniestro, no recibe un nombre propio, sino recibe como calificativos: hombre de pecado, ya sabes de quién se trata, inicuo, hijo de perdición. Solamente Juan lo llama anti-Mashiach, anticristo. Daniel lo llama el cuerno pequeño. Y así hay diferentes nombres, ¿verdad?, que te identifican o te revelan la identidad de este personaje. Ahora, Hollywood se ha encargado de hacer películas que han distorsionado la verdad bíblica, donde hay un demonio, donde hay un Satanás que mantiene relaciones sexuales con una mujer y queda embarazada del anticristo. Y el anticristo como un hijo del diablo. Esas son películas, pero eso no es Biblia. La Biblia nos habla de que el anticristo es un hombre con padre y con madre, de carne y hueso, con su pasaporte, con su ID, con sus antepasados. Es una persona exactamente igual que cualquiera de nosotros. Será un político, un hombre con una influencia terrible. Tendrá apoyo militar, tendrá apoyo económico, tendrá apoyo político, será adorado y venerado por todas las naciones de la tierra. Y aquel famoso mensaje a través del cual muchos de ustedes entraron en contacto con nosotros, titulado El Nuevo Orden Mundial, que yo ni siquiera sabía que había predicado hacía 5 o 6 años atrás, aquel mensaje titulado Nuevo Orden Mundial. Eso es lo que él viene a implantar, un nuevo sistema en el mundo, un nuevo sistema para las familias, un nuevo sistema económico, un nuevo sistema para comprar y vender y hacer cualquier gestión de tipo económico, un nuevo sistema religioso, un nuevo orden. Es romperlo todo y crear un nuevo mundo que aparentemente va a ser el éxito y aparentemente va a ser lo que la gente espera, porque una de las cosas que va a hacer el anticristo o este personaje es controlar la economía mundial. Por ejemplo, hay países donde ya no se usa dinero, papel, ya no existe dinero. Por ejemplo, en Suecia, ya no existe el papel del dinero. De esa manera se evita que haya una economía sumergida y que la gente pague en cash, y así no hay un control del gobierno, ¿verdad? Porque no es lo mismo ir a hacer una transferencia bancaria o hacer un cheque que decir: toma, te lo doy en mano. Aquí nadie sabe nada, queda entre tú y yo. Tú me das la mercancía y yo te doy el dinero y nada más. Todo eso va a desaparecer. Será imposible engañar, porque habrá un control de cada persona, marcándolo como si fueran animales. Revelar esto hace 2000 años en el libro del Apocalipsis era algo impensable. Juan probablemente diría: pero ¿cómo se va a poder controlar a la población mundial? Se va a poder, de hecho ya estamos controlados. Si no, yo no quiero que pongan tantas cámaras en mi ciudad, pero querido, si ya con el teléfono que tienes en la mano te están escuchando todo lo que dices y saben todo lo que ves, y cuando lo ves, lo saben perfectamente. Esas grandes cadenas multinacionales de telecomunicación están grabando constantemente lo que decimos y lo que vemos. Incluso lo que ves en televisión, ellos también te están viendo a ti, por si no lo sabías. Nunca me olvidaré cuando entré un día a una tienda de computación y era un amigo mío el que estaba allí y me iba a arreglar un problema, y entonces me metió dentro de una habitación y me dice, tenía la pared llena de cámaras, una mujer lavándose, un hombre trabajando, un cocinero en un hotel, montones de cámaras. Y yo digo, ¿esto qué es? Dice, estas son las cámaras de los teléfonos móviles que yo les he robado su ID y yo puedo verlos y oírlos en cualquier momento del día. Y era una persona normal y corriente. Imagínense a nivel de gobierno, imagínense a nivel de Estado. Por lo tanto, privacidad, ¿qué es eso de privacidad? Ya la perdimos hace muchos años, la privacidad. Así que el anticristo lo que hará será marcar a la gente para que nadie pueda comprar ni vender si no lleva esa marca que lo identifica en su cuerpo.
Y hacía que a grandes y pequeños, esclavos y libres, hombres y mujeres, absolutamente todo el mundo estuviera tremendamente controlado. De tal manera que ya no hace falta llevar ningún tipo de documento encima. Ni pasaportes, ni carnet de conducir, ni nada. Porque simplemente acercando tu mano a una maquinita, ya puedes pagar, ya puedes comprar, ya puedes vender, ya puedes viajar, ya puedes ir al doctor, ya puedes salir del país, puedes entrar del país, puedes hacer lo que quieras. Y el que no se deje marcar en esta segunda parte de la gran tribulación, se morirá de hambre, porque no hay ninguna posibilidad de poder hacer nada en la vida normal. Y todas estas señales son señales proféticas, que están como los volcanes, dormidas, no caducadas, dormidas, para que cuando llegue el momento todo esto explote así en cuestión de minutos y el mundo sea un mundo completamente diferente al que hemos conocido hasta el día de hoy. Pero hay un orden en todo esto y ese orden es importante que usted lo conozca para que sepa dónde estamos y para que no estemos preocupados, ni confundidos, ni amedrentados, sino que sepamos que hay un orden y en ese orden el libro del Apocalipsis lo relata con juicios y utiliza la palabra sellos, trompetas y copas. 7, 7, 7, total 21. Y este periodo tremendo de la tribulación de los últimos tiempos comienza con desatar el primer sello. Y es entonces cuando este hombre entra en la escena mundial y se le puede reconocer y decir, este es, o este no es. ¿Cómo podrían saber los creyentes que estamos acercándonos a esos tiempos y que ese hombre ya se ha dado a conocer? Porque lo va a hacer de una forma tan normal, tan natural y tan sutil que algunos ni se darán cuenta. Claro, déjenme aclararles algo. A mí me educaron en la escuela bíblica donde estudié y a muchos cristianos que nosotros no vamos a ver nada de esto. Nada, ustedes preocúpense porque el Señor va a hacer así, como una aspiradora, y va a sacar de la tierra a su iglesia y la iglesia no va a ver nada de esto. ¿Me lo puede demostrar con la Biblia? Porque yo puedo decir lo que quiera. Pero si usted no me lo puede demostrar con la Biblia, yo no tengo por qué decir amén a su palabra. Esa idea de que la iglesia no iba a estar en ningún momento de lo que llamamos la tribulación de los últimos tiempos, la inventó un cura. Un cura, no fue un pastor, no fue un reverendo, fue un cura en un monasterio que estudiando por su cuenta, él dijo, la iglesia católica, la verdadera iglesia para ellos, no estará en ese periodo terrible de la historia. Y él fue el que lo dijo por primera vez. Tendrá ahora mismo, póngale 150, 170 años como mucho. Pero durante 2000 años los cristianos nunca creyeron en eso. Se preparaban para los últimos tiempos. Porque el Señor había dicho, todo el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. ¿Cómo vivían los hermanos nuestros en Europa en la Edad Media? Preparándose para ser perseguidos. ¿Cómo vivían los cristianos en España, en Alemania, en Suiza, en Inglaterra, en aquellos siglos? Preparándose para que en cualquier momento pudieran morir decapitados, quemados, torturados, etcétera, etcétera. ¿Cómo vivieron nuestros hermanos de los primeros siglos? Preparándose para ser mártires en cualquier momento. Es más, Pablo les decía que ellos se habían sentenciado a muerte. No nos vamos a llevar una sorpresa, ni la mano a la cabeza cuando vengan y nos digan tú, a la hoguera, a morir crucificados, sino que ya ellos se habían condenado a muerte y sabemos que un día te va a tocar a ti, hermano, y otro día a ti, y otro día a mí, pero tarde o temprano todos vamos a morir. Ellos lo sabían perfectamente. Incluso había hermanos, según Hebreos, la carta a los Hebreos, que cuando los agarraban y pedían un rescate, como estos que secuestran gente, ¿no? Y dice, pague tanto en 24 horas si no le matamos. Ellos decían, no me paguen el rescate. Pero hermanos, si no pagamos el rescate, lo matan. Es que si no, no voy a recibir recompensa de mártir. Así que no me paguen el rescate. Porque así tendré mejor recompensa en la presencia de Dios. ¡Wow! Increíble, todo lo opuesto a lo que nosotros hacemos hoy en día, que oramos para no tener problemas, y si los tenemos oramos para que se vayan, porque parece que son cosas que el diablo nos manda a nuestras vidas, ¿verdad?
Así que la gran tribulación es un período donde va a entrar este personaje en acción y se va a levantar del antiguo imperio romano. El antiguo imperio romano abarcaba toda Europa, desde Portugal, Finisterre, que se llama así, lo que ellos consideraban el fin de la tierra en España, todo lo que es Europa, todo el Oriente Medio y todo el norte de África. Por eso en la figura que vio Nabucodonosor, vio una estatua con 2 piernas, porque representa diferentes lugares con 10 cuernos y una cabeza. Y los cuernos en la Biblia siempre son naciones y las cabezas son imperios. Eso es así siempre. Y es interesante notar que de ese antiguo territorio romano se levanta este personaje terrible. Y ya en Bélgica, en el corazón de Europa, está una sede de gobierno para todo un continente. Ustedes no viven esa experiencia, porque ustedes están aquí como ajenos de todo esto. Pero en Europa todos tenemos una misma moneda, desde el norte hasta el sur, desde el este hasta el oeste. Todos tenemos una sola moneda. Ya no es como antaño que uno tenía que ir a un sitio y cambiar los francos, las liras, las pesetas. No, ya eso no existe. Solamente hay una moneda. Usted puede viajar con esa moneda, el euro. Estudien la historia de Europa, dicho sea de paso. ¿De dónde viene el nombre Europa? Lean la mitología griega para que vean de dónde viene Europa, que fue secuestrada y llevada por un perverso. Eso es Europa. No solamente tenemos una sola moneda, sino que no hay fronteras. No hay fronteras en Europa. Usted llega con su carro a Francia y pasa y no hay nadie. Y entra a España y sale a Portugal, y entra a Alemania y entra a Italia y no hay fronteras. Antiguamente sería una locura que en un país no hubieran fronteras. Nosotros con un pasaporte europeo podemos viajar por toda Europa y nadie nos va a decir a dónde va. ¿Usted tiene visa? ¿Tiene permiso? No existe eso. Tenemos una policía para toda Europa, la Unipol. Tenemos un gobierno central en Bruselas, lo llaman la bestia. Yo estaba allí en el Parlamento Europeo y allí se dan leyes y órdenes para toda Europa y hay un gobierno central. Por lo tanto, mis queridos hermanos, lo que antaño era impensable, que un continente como Europa, que se enfrentaron en 2 terribles guerras, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, donde unos peleaban contra otros y eran enemigos, hoy se sientan en la mesa y comen juntos. Y es algo impensable hace años atrás, que Europa, que se estaban matando y peleando el uno al otro, hoy en día sean amigos. Y hacen comercio y transacciones comerciales, y viajan los camioneros, y viajan los políticos de un lugar a otro como si fueran a su propia casa. Todo esto es la escena que se está preparando para que el anticristo, este personaje político, aparezca en cualquier momento. Pero Satanás sabe perfectamente que el corazón del hombre tiene tendencias o inclinaciones, digamos, de tipo espiritual. El hombre siempre, de una manera u otra, siempre adora algo o a alguien, al sol, a la luna, a la piedra, a los pájaros, a Dios, a quien sea. Y entonces, como Satanás sabe perfectamente que el ser humano es un ser con tendencias religiosas, le va a dar su religión a sus seguidores. Y la Biblia dice dónde va a estar la sede, la cabeza de esta religión mundial. Y dice, estará en la ciudad que reina sobre todos los reyes de la tierra. Uy, qué dato tan interesante, ¿eh? La sede del falso predicador, del falso profeta, del falso exponente del Evangelio de Jesucristo. La cabeza, la sede central, estará en la ciudad que gobierna sobre todos los reyes de la tierra. Ahora, no hay que interpretar eso en el siglo XXI. Hay que ponerse en el siglo I, cuando Juan recibió esa información, esa revelación. ¿Cuál era la ciudad que en aquel momento reinaba sobre todas las naciones de la tierra? Subrayo entre paréntesis. La geografía bíblica excluye a Norteamérica, a Centroamérica y a Sudamérica. La geografía bíblica es muy pequeña, ¿verdad? Por eso, cuando hablamos de reyes sobre toda la tierra, estamos hablando de la tierra, de la geografía bíblica, y no, por ejemplo, de este país. Porque este país va a entrar en una decadencia. Ya entró en una decadencia moral y espiritual terrible.
Y esto le ha abierto la puerta al enemigo para terminar destruyendo naciones tan hermosas, tan ricas, como por ejemplo Cuba, Venezuela, Argentina, Ecuador, México, Perú, etcétera, etcétera. Naciones ricas, naciones hermosas, naciones que tienen de todo y que han entrado en una decadencia moral y espiritual terrible. Porque dice la Biblia que cuando el anticristo aparezca, él va a ofrecer algo que no va a haber en ese momento en el mundo, y es paz y seguridad. Si tenemos paz y seguridad, ¿para qué viene usted a ofrecerme algo que ya tengo? Es como si alguien va a tu casa a venderte una aspiradora. Dice, ya tengo una. Vengo a venderle un carro, ya tengo uno. Vengo a venderle una nevera, ya tengo una. Vengo a venderle una televisión, ya tengo todo eso. Pero cuando el anticristo viene a las naciones de la tierra, a los gobiernos, a ofrecerles paz y seguridad, es porque no tienen ni paz ni seguridad. Porque cuando hay seguridad, tenemos paz. Y cuando no hay paz es porque no estamos seguros de nada, ni del dinero, ni de la salud, ni de nada. Entonces el anticristo, este es el eslogan de su campaña. Vengo a ofrecerles lo que vuestros políticos inútiles han sido capaces de ofrecerles a ustedes durante generaciones y generaciones. Paz y seguridad. Y como la gente lo que quiere es vivir en paz y tener tranquilidad en sus hogares y vivir seguros, muchos de ellos se van a convertir en sus seguidores más fieles y más devotos. ¿Se da cuenta? Pues esa ciudad que gobernaba sobre todos los reinos de la tierra se llamaba Roma. Roma, capital del Imperio Romano. Pero es que dentro de Roma, donde estuvimos no hace mucho tiempo, y un hermano nos llevó a hacer un recorrido espectacular por la ciudad de Roma, dentro de Roma hay un pequeño estado, un pequeño país, con sus monedas, con sus bancos, con sus gobernantes, que se llama el Vaticano. ¿Qué le parece, amigo? Y el hombre con más influencia y capacidad de convocatoria hoy en día en el mundo no es el presidente de los Estados Unidos, no. El hombre que hace así y en un minuto junta a 1 millón de personas o moviliza reyes, gobiernos, naciones enteras, es el Papa de Roma. Que es como el presidente de un país, pero en vez de llamarse presidente lo llaman Papa. Y en vez de llamarse embajadores, los llaman cardenales. Y en vez de llamarse ministros, los llaman obispos, etcétera, etcétera. Pero es exactamente lo mismo. Y dice la Biblia que esa sede central que estará en Roma, a lo largo de la historia se iban a embriagar, a emborrachar con la sangre de los mártires. Estudien la iglesia la historia de la Iglesia Católica. Estudienla en profundidad. Y miren cómo, por ejemplo, los reyes de España, por ejemplo, Felipe II, hizo un pacto con el clero e inventaron lo que se llamó la Santa Inquisición, donde mataron a centenares y a miles de cristianos, hermanos nuestros, por el gran delito de leer la Biblia o de convertirse al Evangelio de Jesucristo. Y si algún día van a Madrid, vayan a la Plaza de Colón, al Museo de Cera, y en la primera planta hay una sala enorme, tal vez tan grande como esta, donde están los aparatos, que se llama Sala de los Tormentos de la Santa Inquisición. Y en la ciudad de Toledo, donde estaremos Dios mediante en nuestro congreso ahora en el mes de abril, ustedes pueden ir y van a ver los sellos, ¿verdad?, de los oficios cuando decían condenado a la hoguera, condenado a la hoguera, porque te hacían un favor quemándote y purificando tu alma al fuego. Y no solamente la Santa Inquisición existió en España, sino que vinieron también a México, y vinieron también a Perú y a otras naciones, persiguiendo a judíos y persiguiendo a los protestantes, como nos llamaban en aquella época, porque en aquella época protestábamos, hoy en día nos acomodamos. En aquella época abríamos la boca, hoy en día nos callamos, para que nadie sepa que soy cristiano en mi trabajo y me expulsen. Y así como los musulmanes hoy en día se paran en cualquier plaza pública o restaurante o donde sea y ponen su alfombra y rezan mirando a la Meca,
dándole las espaldas a Jerusalén. Los cristianos ya dejaron de traer las Biblias a los cultos y las llevan en el teléfono escondidas para que nadie sepa que eres cristiano. ¿Qué te parece? Esos somos los hijos del Altísimo, los representantes del Señor, que nos da vergüenza ir por la calle con la Santa Biblia y le damos la vuelta en el ascensor para que crean que llevamos un libro, una agenda. La iglesia necesita una sacudida urgente, hermanos. Hay algunos que viven no sé dónde, pero están ajenos a esta realidad de que las cosas van a cambiar, y de hecho están cambiando. Miren lo que le están enseñando a nuestros hijos, a nuestros nietos en las escuelas, en las universidades. Es increíble. Donde ya ni siquiera puedes levantar la voz porque te echan del trabajo, te echan del canal de televisión, te denuncian. Días antes de venir aquí a Estados Unidos, el gobierno español, que son todos una partida de inútiles, óiganlo bien, no si me están grabando ahí en la cámara, sois unos inútiles, hijos del diablo, instrumentos del diablo sois, todos vosotros. Aprobaron una ley que un niño de 12 años se puede cambiar de sexo y de nombre sin pedirle permiso a sus padres. Algún día tendréis que rendir cuentas por lo que estáis haciendo, destruyendo a la familia de nuestro país. Y uno puede mirar a todas partes y te das cuenta que hoy en día ni siquiera puedes abrir la boca. Porque se dice, no voy a mandar a mi hijo a esa escuela o a esa universidad para que le enseñen esos disparates. Pues la policía te viene y te lleva detenido porque no llevas al niño a la escuela. Es impresionante. Bueno, si a Juan el Bautista le cortaron la cabeza porque le dijo al rey, te estás acostando con la mujer de tu hermano y serás robado si le cortaron la cabeza. Si a mí me tienen que cortar la cabeza por hablar la palabra de Dios, aquí está. Aquí está, no tengo ningún problema. Estáis tardando. Así que, mis queridos hermanos, la iglesia tiene que despertar a una realidad. El Señor Jesucristo viene pronto. No nos ha dicho la hora, pero sí nos ha dado señales en su palabra para que sepamos discernir los tiempos en los que estamos. Y estamos en tiempos peligrosos y en tiempos difíciles, de guerras y rumores de guerras, de terremotos terribles, como los está viendo, de un cambio en el mundo, porque el mundo está con dolores de parto. El mundo está diciendo auxilio, está gimiendo con dolores de parto. Y los dolores de parto, uno dice, son malos. No, son buenos, porque anuncian que algo viene y es la criatura. Y la tierra, cómo gime, cómo se duele la tierra con huracanes, con volcanes, con tormentas, con tsunami. Es la forma como la naturaleza dice, viene mi creador, viene mi redentor en breve. Prepárense que viene el Señor en las nubes. Aleluya. Y vemos hoy en día que donde antes no llovía, ahora llueve a cántaros. Y donde antes nevaba, ahora hay calor. Y donde antes había calor, ahora hay frío. Y ya las estaciones se han vuelto locas. Los árboles comienzan a florecer antes de tiempo porque creen que ya viene la primavera y disciernen y entienden que ya viene el calor y resulta que empiezan a sacar la flor y de repente les cae una nevada encima y los destruye a todos. El mundo está patas arriba, se ha vuelto loco, lo malo es bueno, lo bueno es malo, lo dulce es salado, lo salado... Y así el mundo se ha vuelto loco y es una evidencia de que el mundo se está rebelando en contra de las injusticias y de la corrupción y en contra de todas las barbaridades que el hombre está haciendo. Pero algunos no se dan cuenta, solamente sueñan en comprarse un gran carro. Pues cómprate el gran carro y no sé cuándo lo vas a disfrutar porque probablemente ni siquiera lo vas a poder utilizar. Dice la Biblia que llegará el tiempo cuando te casarás y otro se acostará con tu mujer antes que tú. Y la Biblia dice que algunos sembrarán el campo, pero no vas a ver la cosecha, la cosechará otro. Y algunos se olvidan de que Cristo viene pronto y que estamos en este mundo de paso. Iglesia, despierta. Iglesia, despierta por amor de Dios. Que Cristo viene pronto, que todo esto va a explotar en cualquier momento. Y la gente no se da cuenta de lo que está pasando. Pero dice la Biblia que este personaje será tan provocador, tan descarado, que va a llegar un día en el que en el templo de Dios, verso 4, se sentará en el templo de
Y volveremos a la época antigua donde los César de Roma y los faraones querían que fueran adorados como si fueran auténticos dioses en carne humana. Ahora bien, escuchen esto. Espero poder explicarlo bien. Cuando Jesús salió en una ocasión del templo, sus discípulos le enseñaron las maravillas del templo. Herodes lo había ampliado. Era un templo extraordinario. Y el Señor dijo, ¿veis todo esto? Mírenlo bien. Porque no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. En el año 70 después de Cristo, de la era cristiana, Tito, que era el hijo del emperador romano Vespasiano, destruyó y quemó el templo de arriba abajo y no dejó piedra sobre piedra. Las quemó, las fundió, porque creían que los judíos habían escondido el oro dentro de las piedras. Y las quemaron y las destruyeron y nunca más, desde el año 70 después de Cristo hasta hoy, 2023, no se ha vuelto a construir ese templo en el monte Moriah, en la ciudad santa de Jerusalén. Es decir, que si Jesús profetizó la destrucción del templo y se llevó a cabo en el año 70 después de Cristo, ¿cómo dice Pablo ahora aquí que el anticristo o el hombre de pecado, el hijo de perdición, se sentará, futuro, en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios? Bueno, no hay que ser muy listo para entender que lo que está profetizando aquí el Señor es la reconstrucción del templo de Jerusalén. Porque si no hay templo, ¿cómo se va a sentar en el templo? ¿Cómo se va a hacer pasar por Dios en el templo de Dios si no hay templo? Bueno, querido, lo que te está hablando aquí el Señor claramente es que el templo de Jerusalén por tercera vez va a volver a ser reconstruido. Y los que han viajado conmigo a Israel y los que viajen Dios mediante en los próximos viajes saben perfectamente que todo ya está preparado y listo para reconstruir el templo en cualquier momento. Algunos dirán, sí, pero es que hermano, en el lugar donde antaño estuvo el templo de Jerusalén, hoy en día hay el domo de la roca, esa cúpula dorada de oro, donde abajo está la roca, la piedra que es más grande que todo esto, que es como un altar donde Abraham subió con su hijo Isaac para ser sacrificado. ¿Cómo se van a ir los árabes de allí? No lo sé. Pero que el templo se va a reconstruir allí, no tengo la más mínima duda. Tal vez un terremoto. Tal vez ellos mismos la destruyan. No lo sé. Pero Dios no miente y la palabra de Dios se cumplirá. Por lo tanto, esta es una de las señales de los últimos tiempos. Aquel cura que dijo que la iglesia no vería nada de esto, sino que sería arrebatada antes de la tribulación, dentro del seno de los cristianos, esa opinión o teoría no se conocía. ¿Cómo entonces se extendió tanto la idea de que los cristianos no iban a estar en lo que llamamos la tribulación o gran tribulación? ¿Cómo se extendió esto? Si no había WhatsApp, no había YouTube, no había Instagram, no había Facebook, no había redes sociales. ¿Cómo se extendió tanto por sectores bautistas, sectores pentecostales, sectores de asambleas de hermanos? ¿Cómo se extendió tanto? Ay, amigo, te voy a decir cómo. Durante siglos, cuando se imprimían Biblias, no se podían poner comentarios en la Biblia. Estaba prohibido, estaba muy mal visto que en una palabra de Dios se pusieran comentarios de predicadores o de personas conocidas o influyentes. No se podían poner fotografías, ni mapas, ni nada. Solamente era la Biblia de Génesis, Apocalipsis. ¿Me explico? Pero hubo un hombre muy conocido, muy respetado en círculos evangélicos o protestantes, llamado el señor o el doctor Scofield. ¿Lo conocen? Las famosas Biblias de Scofield. Pues ya la saben. Él puso por primera vez en la historia, en una Biblia, comentarios de sus estudios, de las exégesis, es decir, de lo que él entendía que significaba ese texto. Y añadió los comentarios de este señor cura que decía que la iglesia católica o la iglesia cristiana no estaría en la gran tribulación.
Y la gente creyó que era un comentario de él, y como era un hombre tan respetado y tan querido, dijeron, bueno, pues si nuestro hermano, el pastor Scofield, dice que la iglesia no estará en la gran tribulación, tiene que ser así, porque lo dice Scofield. Por eso cuántas veces yo le digo, no digan amén a todo. Analicen con las escrituras si lo que están oyendo es palabra de Dios o es palabra de hombre o es una opinión personal. Estudien, salgan de la ignorancia por amor de Dios. No digan amén a todo, porque por mucho que quieran al pastor, por mucho que lo amen, por mucho que lo admiren, mírenlo con lupa. No se traguen el camello y el mosquito. Analicen a la luz de la Sagrada Escritura si verdaderamente eso tiene fundamento bíblico o es simplemente una opinión. Porque no significa que porque yo estoy aquí esta mañana puedo decir barbaridades y ustedes tienen que decir amén, pastor, lo queremos mucho, amén. ¿Qué me quieren mucho ni vainas? Olvídense de eso, hombre. No sean ingenuos, no sean tontos. Analícenme, miren con lupa si yo lo que predico es palabra de Dios, y si es palabra de Dios, diremos amén, nos guste o no. Pero si no es palabra de Dios, ni Manolo ni Perico de los Palotes, no voy a decir amén. Uy, pero es que, momento, no me aplaudan. No digan, bueno, es que es el ungido de Jehová. ¿Y usted qué es, hermano? ¿Usted no es ungido del Señor? ¿O esto es como jefes indios, vaqueros y buenos y malos? Todos somos iguales delante de la presencia del Señor. No miren, no veneren a los hombres. Pablo era un tremendo hombre de Dios y cuando terminaba de predicar decían, gracias hermano, Dios le bendiga. Vamos a escudriñar en las escrituras si lo que este hombre nos acaba de enseñar es bíblico o no es bíblico. Y dice que eran más nobles. Pero sin embargo, yo he escuchado a predicadores que dicen, hermano, no sean tan críticos como los hermanos de Berea, que todos lo miraban y todos lo cuestionaban. No, para que te digan a ti así, sí, a todo, y vivas como un rey a costa de tus ovejas. No, mis hermanos, ya terminó ese tiempo de ignorancia y de oscuridad y de tinieblas. Ahora tenemos las Sagradas Escrituras en nuestros propios idiomas para analizar si verdaderamente eso es bíblico o no es bíblico. Y me dicen algunos, sí, pero hermano, usted no conoce ese versículo. Digo, ¿de cuál versículo me va a hablar que no conozco? ¿De qué me está hablando? No conoceré de otras cosas, pero de Biblia a mí no me va a pillar en nada. Es que la Biblia dice que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Y yo le digo a esta persona, por si acaso hay alguien aquí así, Dios no nos ha puesto para ira, ¿no? Vamos al Apocalipsis y busquemos la palabra ira. Busquemos la palabra ira. ¿A qué ira se refiere? Y me dice, ¿que a qué ira se refiere el texto? La ira del dragón, mencionada en el Apocalipsis. La ira del cordero, mencionada en el Apocalipsis. O la ira de las naciones. ¿A cuál de las tres iras se refiere el Señor cuando dice, yo no os he puesto para ira, sino para que alcanzáis salvación? ¿A qué ira se refiere? Dios no está airado. Dios no está enojado contigo, porque tú eres real sacerdocio, tú eres nación santa, tú eres pueblo adquirido por Dios, lavado y comprado por la sangre de Jesucristo, para que anuncie las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. La ira de Dios no nos va a afectar. Dios no está enfadado con la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Dios no está enfadado con su pueblo. Puede ser que esté triste, puede ser que esté, pero enojado hasta el punto de querer machacarnos y destruirnos. En absoluto, mi hermano, en absoluto. Mi Padre no es así. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, de tal manera que si tu hijo te pide pan, no le vas a dar una piedra, o si te pide un pescado, no le vas a dar un escorpión. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? Mi Padre Celestial os dará las cosas que ustedes necesiten. Estamos exentos de la ira del Cordero, de la ira de nuestro Dios. Pero ¿y de la ira del diablo? ¿Y de la ira de las naciones? ¿Saben cuántos hermanos nuestros en la fe están pagando con su vida y derramando su sangre por no querer claudicar y abandonar los caminos del Señor? ¿Saben cuántos hermanos han torturado y quemado en estas guerras en Siria, en Irán,
Pakistán, etcétera, etcétera. ¿Saben cuántos hermanos nuestros están en este momento en campos de concentración? En Corea del Norte, en China, etcétera, etcétera. ¿Saben el precio terrible que están pagando entre algunas naciones de la tierra nuestros hermanos en Cristo? Qué lindo es estar en América. Oh, por fin el sueño americano. Oh, praise God. Praise God. Si te cogieran a ti, te llevaran ahora a Irán y te impidieran llevar una Biblia en la mano, ¿dirías praise God? ¿O dirías help me God? ¿Te das cuenta? La ira de las naciones es terrible contra la iglesia. Hay naciones donde por llevar una Biblia en la mano te cortan la mano, la cabeza. Hay lugares donde el enemigo se ha levantado con una furia contra la iglesia tremenda. Claro que el Señor no está irado conmigo, pero las naciones nos odian. El diablo nos odia, hermanos. Así como nuestro Dios nos ama, el diablo te odia, no quiere verte feliz, no quiere verte unido con tu familia, no quiere verte prosperado, no soporta verte bien, porque el ser más amargado y frustrado de la historia de la humanidad se llama Satanás. No tiene amigos, no tiene familia, no tiene iglesia, no tiene nada. Anda errante de un lugar para otro. Busca al diablo en la Biblia. No puede estar en todas partes al mismo tiempo, evidentemente. Eso solamente se le atribuye a Dios. Lo ves en el jardín de Edén, lo ves en el desierto, lo ves en la casa de Job, lo ves por aquí, porque está errante, amargado y frustrado. Todo le ha salido mal, todo. Y además hay una sentencia sobre su cabeza, como una lápida que pesa sobre su cabeza, y es que las puertas del infierno, las cuales tú representas, no prevalecerán contra la iglesia, porque el Señor ha prometido edificar su iglesia a lo largo de la historia. Aleluya. Por lo tanto, mis queridos hermanos, ¿quién dijo que nosotros no íbamos a padecer persecuciones y luchas y pruebas y dificultades? ¿Quién dijo eso? Es más, os voy a leer unos versículos. ¿Tenéis tiempo? Los voy a leer igual. Primera de Corintios, capítulo 15. Este versículo pone nerviosos a los que tienen que corregir su doctrina. Este versículo pone nerviosos a los que dicen, uy, yo esto nunca lo había leído así. Bueno, pues esto no se escribió ayer a la tarde, ¿eh? Esto no lo escribí yo hoy temprano a la mañana para convencerle a usted de nada. Esto lleva 2000 años escrito aquí. Primera de Corintios capítulo 15 dice, escuche bien, si tiene su Biblia a mano, en el versículo 51 de la palabra de Dios, dice así. Primera de Corintios 15, 51. Es Pablo hablando y diciendo, he aquí, os digo un misterio. Os voy a revelar un secreto, un misterio, algo que ha estado oculto, algo que no se ha dicho nunca. Yo os lo voy a contar. Yo os voy a revelar un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Se producirá, como dice en el texto griego, una metamorfosis. Lo que ocurre cuando el gusano pasa por un período y se convierte en una hermosa mariposa, ¿verdad? Eso es lo que ocurrirá. No todos dormirán, pero todos serán transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuándo? ¿Cuándo? A la final, en la última trompeta, se tocará la trompeta. Los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Si usted lee detenidamente cada palabra de este texto, esto es algo increíble. No todos vamos a morir, pero todos vamos a tener un nuevo cuerpo, vamos a ser transformados. En un momento, en décimas, milésimas de segundo. ¿Pero cuándo? A la final trompeta. Y entonces los que estaban muertos resucitarán. Y luego nosotros, porque él pensaba que iba a estar allí en ese momento vivo, luego nosotros seremos arrebatados, seremos
llevados a su presencia por la eternidad. En la Biblia solamente se habla de dos futuras resurrecciones de muertos. Una para vida y una para muerte. La de muerte es la de todos los inconversos a lo largo de la historia. Al final de los tiempos, cuando se abran los libros y el que no se haya inscrito en el libro de la vida será arrojado vivo al lago de fuego y azufre por la eternidad. Esa es la muerte segunda. Como alguien dijo, el que nació una vez muere dos veces. El que nació dos veces muere solamente una vez. Ahí queda grabado para que después lo analicen y digan, no entendí nada. No se preocupe, hay que seguir avanzando, hay que seguir. Pablo dice, no todos dormiremos, no todo el mundo va a morir. ¿Saben que ese es el anhelo de mi corazón? Que no me entierren, que no muera, sino que cuando venga mi Señor me lleve con Él en vida. ¿Y a cuánto les gustaría eso? Amén, a todos, ¿ah que sí? Todos quieren ir al cielo, pero nadie se quiere morir. Todos se quieren ir vivos. Bueno, hay algunos que se irán vivos, porque no murieron, porque el Señor vino y se los llevó en vida. Por eso dice, no todos dormiremos. ¿Y qué es dormir en la Biblia? Es morir, ¿verdad? Como cuando el Señor se lo dijo a Lázaro, a sus discípulos. Por consiguiente, aquí hay una información tremenda. Esto de la resurrección, esto de seremos transformados y llevados a su presencia para estar con Él siempre, se va a llevar a cabo, como dijo Él, a la final trompeta. Si usted comienza a leer el libro del Apocalipsis, que es muy interesante y está en orden cronológico, usted va a encontrar capítulo 1, aparición del Señor Jesucristo en la isla de Patmos a su siervo Juan. Escribe lo que has visto, lo que fue y lo que será, y mándalo a las 7 iglesias del Apocalipsis, ¿verdad? Capítulo 2, comenzamos a ver mensajes a las 7 iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Y así sucesivamente tú vas viendo cómo va pasando un suceso, otro y otro, hasta que llegas a un capítulo donde se le hace una pregunta interesante a Juan y se le dice, Juan, una pregunta. Estos que no se pueden contar con ropas blancas, de todas las naciones, de todas las tribus, pueblos y lenguas, incontables en número, ¿quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿De dónde han salido? Y Juan lloraba y decía, no lo sé, Señor, no lo sé. Pero cualquier cristiano hoy en día sabe que la respuesta fue, estos son los que han salido de la tribulación. Y no han manchado sus ropas, sino que se han mantenido santos y limpios y puros para el Señor. Entonces comienzan los 7 sellos. Después las 7 trompetas. Y al final de todo, lo terrible, las 7 copas. La segunda parte de la gran tribulación. Los últimos 7 años y medio. Pero Pablo dice, a la final trompeta, los muertos serán resucitados. Primera resurrección. Y nosotros que estemos allí, seremos arrebatados con el Señor. Luego hay 7 sellos, 7 trompetas. ¿Y cuánto tiempo pasa desde el primer sello hasta la última trompeta? 3 años y medio. Si los muertos en Cristo fueron arrebatados antes de la tribulación, quiere decir que hay una resurrección allí, otra de la cual está Pablo hablando aquí, ya van 2, y queda la tercera al final de los tiempos, ya son 3, y ya no me encaja, porque la Biblia solamente habla de 2. No habla de 3. Entonces, ¿no será que esos que decían que se iban antes no se fueron, sino que estamos aquí hasta la final trompeta y entonces resucitaremos y estaremos con el Señor? Entonces, ¿la iglesia va a estar por lo menos en una primera parte de la tribulación? ¿Sí o no? La Biblia nos está hablando en esta mañana. Entonces, ¿no será mejor prepararse para lo bueno que creer que nos vamos y después nos quedamos? ¿No será mejor decir, hermanos, vamos a prepararnos, vamos a doblar la guardia, vamos a ponernos en orden, vamos a poner nuestras familias en orden, vamos a buscar al Señor para que aquel día no nos sorprenda como ladrón en la noche?
pasamos por fuego, y si pasamos por tribulaciones, y si pasamos por persecución o lo que sea, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino recordad que los mismos padecimientos los están pasando nuestros hermanos en todas las naciones de la tierra. Y si uno dice, pero Señor, tardas en venir, ¿por qué no viene ya? Anoche escuché a un cantante famoso. No me llevé ninguna sorpresa porque ya me lo olía. Donde decía este cantante famoso, Dios nos ha abandonado. Ya no se nota que estás con nosotros, nos has abandonado. Entonces mira a la cámara y dice, les doy esta idea. Dios ya nos ha abandonado. Es impresionante. Es increíble las barbaridades que vamos a escuchar en los últimos tiempos, ¿verdad? ¿De qué sirve que te subas aquí y levantes tus manos y te caigan las lágrimas de cocodrilo, supuestamente alabando a Dios, si después dices ante una cámara a tus seguidores, Dios nos ha abandonado? No, te voy a recordar el versículo, mi querido amigo, iba a decir. No eres mi querido amigo. Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, para que tú también te arrepientas de tus pecados y no digas que Dios nos ha abandonado, porque mi Dios dice, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él no te abandonó, eres tú el que lo has abandonado a Él. Dios no abandona a nadie, somos nosotros los que nos desconectamos del Señor. Nunca ha estado el Señor tan cerca de su iglesia como en este último tiempo. Lo creo con todo mi corazón y no lo digo por quedar bien ante ustedes. Yo creo que hacía siglos, créanme, siglos que Dios no hablaba tan directamente y tan claramente a la iglesia como de hace unos años a esta parte. Hacía años que como que no pasaba nada, todo lo que oíamos era de desastre, abusos de poder, etcétera, etcétera. Pero Dios ha venido hablando y hablando y hablando, y podando, y cortando, y corrigiendo, y quitando escamas de los ojos, y quitando el miedo a los hombres, etcétera, etcétera, en estos últimos años, como nunca antes. Y hay dos fechas que yo tengo grabadas a fuego en mi corazón. Nunca las podré olvidar, me han marcado para toda mi vida. 14 de marzo del 2020. Cuando salió el presidente de España en los canales de televisión y dijo, declaramos el estado de alerta. Y allí nos tuvimos que meter dentro de nuestras casas. Creíamos una semana, 2 semanas, 3 semanas, aquello era infinito, no terminaba nunca. Pero en aquellos días fue cuando el Señor puso en nuestro corazón seguir predicando. ¿A qué me llamó el Señor a predicar? Pues predica, con gente, sin gente, con sillas llenas, con sillas vacías, da igual, tú sigue haciendo, cumple con tu ministerio, dice el Señor, ¿no? Cumple con tu ministerio, pues yo cumplo con mi ministerio. Y ahí estábamos predicando a sillas vacías. Qué sensación tan rara. Algo que en mi vida había soñado, pero fue en aquellos días donde el Señor comenzó a hacer una obra maravillosa. Una onda, una ola expansiva de su poder, recorriendo su palabra todas las naciones de la tierra hasta llegar hasta nuestros días. Y Dios nos demostró que Él es fiel, que no nos faltó la comida. Dios nos demostró que Él iba a estar con nosotros. Y aunque tuvimos que estar encerrados, como decía el Señor en su palabra, pueblo mío, entra en tu aposento, cierra la puerta un poquito, hasta que yo pase con mi indignación por las naciones de la tierra y la tierra se llene de sangre y de muertos. Nosotros allí encerrados comenzamos a orar y a leer la palabra y a difundir su palabra. Y vimos el respaldo del Señor. Porque el que es fiel en lo poco, Dios le da mayores cosas. Pero el que no es fiel y se goza en lo poco, difícilmente el Señor te dará más. Así que mis queridos hermanos, esa fue la primera fecha, la bendita pandemia, como algunos la llaman. Y la segunda fecha, sin lugar a dudas, diciembre de 2022. Cuando tuvimos que llevar a nuestra hija al hospital y pensaban que tenía muchísimos tumores y hasta pusieron la palabra metástasis en el informe médico. Pero al final el Señor se glorificó y se dieron cuenta de que eran lesiones, no tumores en el cerebro. Y ahora el día 14 de marzo
3 años justamente después de aquella pandemia, ella tiene que comenzar un tratamiento por el cual yo sé que ustedes van a estar orando. Así que, mis queridos hermanos, créanme, yo podría estar hablando horas, días y semanas enteras de todo esto. Podríamos hablar de cómo va a ser el anticristo. No les puedo revelar el nombre, pero sí les puedo decir el valor numérico de su nombre. Porque el idioma bíblico, tanto el griego como el hebreo, es un idioma alfanumérico. Y cada letra tiene un valor numérico. Y Juan dice: en esto hay sabiduría. Cuenten el número de la bestia, como lo llama también Juan, la bestia. Y su nombre suma 666. Tu nombre también tiene un valor numérico. El de todos los seres humanos tiene un valor numérico, pero el de él suma 666. No que sea una cifra maldita, sino simplemente es el valor numérico de una serie de letras que cuando se suman nos da ese resultado. Y podríamos hablar horas acerca de este personaje, dónde se va a mover, dónde va a morir, cómo va a morir, dónde lo van a enterrar. Y podríamos hablar y explicar eso de que del Dios de sus padres no hará caso, sino que se hará y adorará al Dios de las fortalezas. Y en arameo, es un texto que está escrito en arameo, dice de Alá, Maozim. Curioso, ¿verdad? Y podríamos hablar de lo que significa y del amor de las mujeres no hará caso. No le llamarán la atención las mujeres. Ay, amigo. Nosotros entendemos lo que es eso, ¿verdad? Todo se está preparando para que sea normal lo anormal. Y para que sea bueno lo malo, ¿verdad? Y podríamos hablar horas del falso profeta, lo que va a hacer, cómo lo va a hacer. Pero lo importante de todo esto es que estemos preparados para que cuando el Señor venga, nos encuentre ocupados en su reino y en su obra. Miren, y le digo más, para no entrar en polémicas ni en discusiones, porque ni tengo ganas ni tiempo. Si viene antes, durante o después, ya nos enteraremos. Pero lo importante es que el Señor viene pronto a buscar a su iglesia. Eso es lo más importante de todo. Denle ese fuerte aplauso al Señor en esta mañana, mi querido hermano y amigo. Dios le bendiga. Aleluya. Cierren sus ojos, por favor. Yo sé que ha sido mucho material y mucha información. Ahí queda grabada para que después ustedes lo puedan volver a ver y a compartir si lo desean. Pero ya digo, lo importante es que sepamos que nuestro amado y bendito Salvador viene a buscarnos para llevarnos con Él. Me voy pues a preparar lugar para vosotros y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho, etcétera, etcétera. Señor, gracias por tu paciencia, gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, que esta palabra nos haya sacudido el alma para que podamos estar velando y orando, preparándonos, activos en tu reino, en tu obra. Ven a buscar a tu amada iglesia sin mancha y sin arruga, y que nosotros, Señor, estemos dispuestos a servirte hasta el último instante de nuestra vida. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre. Bendícenos, Señor, en este día.